Cristina Barinote, bienvenida otra vez de nuevo a Pasa la Tarde. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación nuevamente. Gracias. Es un honor. Quiero honrarte con unas palabras. Cuando hablé contigo no te dije nada de lo que voy a decir. Te lo voy a decir. Tú dijiste la semana pasada que a mí me sorprendió, y estoy seguro que a muchos radioyentes les sorprendió, de que había una base biológica en el cerebro de las personas transgénero que es diferente. Una persona transgénero trabaja el cerebro, por ejemplo, de un hombre que se identifica como mujer, el cerebro trabaja como la mujer, aunque su sexo biológico es hombre. ¿Es lo que tú dijiste, cierto? Sí, exacto. Encuentran signos de feminización o masculinización de estructura y procesos cerebrales. Y procesos cerebrales. Claro, que ya tienen dimorfismo sexual. Y entonces, ¿qué pasa? Sí. Adelante. Y que posteriormente, con la administración de las hormonas correspondientes, se va desplazando parcialmente aún más hacia las correspondientes al sexo deseado, a las zonas cerebrales del sexo deseado. Es decir, que hay procesos subyacentes, ¿verdad? Sí. Sí. No, pero quería decirte que te quiero felicitar porque yo, independientemente, ese es mi trabajo como periodista, ¿no? Estoy aquí como el sombrero de periodista, no de profesor. Me puse a averiguar yo por mi propia cuenta, porque a mí me sorprendió, ¿no? Que tú dijeras eso. Y he encontrado, no uno, 4 diferentes estudios de que los cerebros de los transgéneros es más como el cerebro del género deseado o con el cual ellos se identifican desde una temprana edad, antes de que estén en el proceso hormonal, ¿no? Que tú dijiste que le cambia la sexualidad, sí. Entonces empieza a cambiar la sexualidad de la persona. No hubo un estudio y lugares prestigiosos que confirman lo que tú dijiste. Así que te felicito. Me parece a mí que muchas personas tienen que haber oído lo que tú dijiste y dijeron, espérate, ¿eso cómo va a ser? Y mira, aquí están varios estudios, confirma lo que tú dijiste. Hay algo único acerca del cerebro de los transgéneros, el Scientific American, la clínica de Cleveland, investigación acerca del cerebro de los transgéneros, y como ya dije, el Science Daily. Es decir, en otras palabras, MRI scan sugieren que el cerebro de los transgéneros se parece más al género con que ellos se identifican, no el sexo con que nacen. Cristina, te felicito por haber compartido con nosotros una información fidedigna. Ya quería empezar contigo diciéndote eso y felicitándote, ¿oíste? Estoy muy orgulloso de ti. Ahora vamos a entrar a la pregunta. Esta ley que no tiene las palabras "no digas gay", ¿qué te gusta de esta ley? ¿Y qué hay cosas de la ley que te preocupan? Bueno, en principio, claro, la ley se llama Parental Rights in Education, es decir, los derechos de los padres en la educación. Y me gusta porque pone en el tapete algo muy importante, que es el derecho y además el deber de los padres de poder guiar al hijo en estas cuestiones de principios, de valores de educación sexual. Así como les enseñamos a caminar, le agarramos los bracitos, también hay que llevarlos y guiarlos de la misma manera simbólicamente en el aprendizaje primario de estas cuestiones, sin duda. Lo que, bueno, me cuestiono o me preocupa en cierta medida, y la demanda que han efectuado contra las autoridades y Ron DeSantis, pone en el tapete 2 preguntas interesantes, y es, por ejemplo, si puede un estudiante transgénero hablar sobre su identidad durante las lecciones de derechos civiles, ¿verdad? Es decir, que hay algunas cosas que debieran ser resueltas, como por ejemplo, si los maestros pueden discutir un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre matrimonio igualitario. Entonces a mí se me ocurre que eso tiene que ser resuelto quizás con reuniones mensuales con padres, con alumnos, no solamente alumnos transgénero o alumnos gays, sino con toda la comunidad, con todo el alumnado y los maestros, para poder de alguna manera hablar estas cosas con la anuencia y la presencia de los padres, de verdad, y la opinión de los padres. Creo que es interesante porque va esta ley
al corazón de la cuestión aquí en la posmodernidad, y es que una vida tan acelerada, el progreso, el desarrollo, los padres ambos trabajan, no están muy en contacto con los hijos, sobre todo no tienen tiempo para ponerse a charlar o escucharlos, ¿verdad? Y entonces esto es lo que a nosotros nos preocupa enormemente, porque lo que queremos los padres entonces en esa situación es que los maestros nos resuelvan los problemas, que respondan todas las preguntas, que eduquen y que instruyan. Y como dije vez pasada, los maestros tienen que instruir y no educar, y en todo caso, si hay momentos educables, por supuesto que tienen que estar siempre en relación y con la afirmación, la respuesta de los padres, o la negación. Ahora, algunos, bueno, obviamente tú y yo estuvimos de acuerdo, les recuerdo a los radioyentes que tú y yo compartimos, de que el padre, yo tengo 2 niñas, los padres tenemos que estar envueltos, ¿no?, en la educación de nuestros hijos, no dejarle todo eso, como tú acabas de afirmar, a los maestros, y también eso incluye la educación sexual. Los críticos lo que están diciendo es, primero, de grado, esta ley se aplica a kindergarten al 3er grado, esto es lo que dice, no, pero yo he hablado con diferentes maestros, incluyendo maestros de la escuela de mi hija, y me dicen que ellos nunca han hablado de la sexualidad a esos grados. Entonces la pregunta es, si no había educación de sexualidad a esos grados, ¿por qué esta ley, por qué fue anunciada con niños atrás del gobernador cuando la estaba firmando de una manera tan sensacional? ¿Es que había otro mensaje aquí que iba más allá de simplemente proteger a los niños, como ellos estaban, muchos de ellos han dicho, hay que proteger a los niños? Adelante. Bueno, hay una adultización, no sé si esta palabra, pero es interesante ponerla, una adultización de la infancia. Entonces, esta ley surge dentro del contexto de niños que cada vez más tempranamente conocen cosas para las cuales todavía no están preparados. Su cerebro, de nuevo vamos al cerebro humano, termina de desarrollarse a los 30 años. Es decir, es una evolución paulatina, entonces cada etapa tiene una manera de comprender la realidad. Pero con la emergencia de las redes sociales, los niños en contacto con todo, empiezan a hacer preguntas, ¿verdad?, de manera más temprana. Y entonces esto es lo que lleva probablemente a la emergencia, a la redacción de esta ley, ¿verdad? Yo creo de todas maneras que tenemos que darle a la infancia el lugar que le corresponde, porque los niños están demasiado adultos cada vez más temprano, y eso no es bueno, porque le estamos robando infancia, le estamos robando un pedazo de su vida. Tú sabes que los primeros 6 años de la evolución del ser humano son capitales. Todo lo que la persona va a hacer, lo fundacional, se gesta del año a los 3 años, la segunda etapa de los 3 años a los 6. Es decir, que nada que le podamos enseñar más allá va a profundizarse tanto en la mente del niño como esos años. De acuerdo. Ahora, pero esta ley, que también se ha notado que las provisiones son vagas, que ofrecen muy pocos detalles. Yo la leí completa, es 5 páginas, 6 páginas solamente, la he leído completamente. Al prohibir instrucción de los maestros en esos grados acerca del género y sexualidad, si un niño tiene una preocupación, estoy de acuerdo contigo, hay que proteger la inocencia de los niños. Eso para mí es importante, y creo que lo que tú has dicho es muy sabio y muy real y muy preocupante, que las redes sociales, mis hijas están constantemente usando el iPad, no hablando con nadie, hablando con una prima que tienen allá en Carolina del Sur, pero tienen acceso a YouTube, tienen acceso, me entiendo que las redes sociales, y ya mi hija de 4 años también maneja estas cosas. Nosotros hemos tenido que poner filtro, pero obviamente eso va a crear preguntas. Ya mis hijas me han hecho preguntas a mí y a mi esposa, pero la pregunta que yo te hago es esta: si esta ley que permite que se le haga una demanda a los distritos de aquí, ¿no?, de educacionales, va a poner entonces a un maestro que oiga un niño, que venga el niño y le haga una pregunta, ese maestro se va a sentir totalmente cohibido de decir nada, porque la ley, lo que me da leyendo la ley, como me doy cuenta, Cristina, y corrígeme si me equivoco, es que si el maestro oye al niño decir algo,
olvídate del primero del kinder al tercer grado, aún más allá, ¿no? En sexto, séptimo, lo que sea. La ley me da a entender a mí que lo que el maestro tiene que hacer antes de decir nada, llamar al padre o a la madre y decir, oye, tu hijo me está haciendo esta pregunta o mi hijo tiene esta preocupación, ¿qué hago? ¿Me entiendes a lo que voy? Eso me parece a mí, esa es la atmósfera que esto es lo que estoy derivando de esta ley entre líneas. Sí, no, exactamente. Es que mira, tiene que haber una sincronización entre los maestros y los padres. O los padres no podemos decir una cosa, tener un discurso en el hogar y que después en la escuela la maestra le indique otra cosa, tenga otro discurso. Entonces, no está mal la idea que si se presenta eso, el maestro diga, bueno, esto lo podemos responder, pero mejor vamos a hablar del tema una vez que ustedes obtengan las respuestas de su familia, de sus padres. Y luego, por supuesto, invitar a reuniones, como te decía, mensuales, en donde todo esto, o semanales, en donde todo esto se pueda dirimir, se pueda expresar. Tiene que haber un acuerdo, porque si no, estamos confundiendo al niño en una etapa en que tiene que tener las cosas muy claras, porque las confusiones en esa etapa pueden traer luego trastornos de personalidad, trastornos de carácter. Entonces, es muy importante ponernos de acuerdo. Desde ya que si el padre es un poco o desconoce, es ignorante de estas cuestiones, tiene que buscar ayuda, a lo mejor en los maestros que tienen información, y en conjunto armar esa comunidad para poder explicar las cosas al niño. Ahora, estas cuestiones, ¿no? Los niños están desarrollándose, están haciendo preguntas, están llegando a conocerse a sí mismos, y estas preguntas, ¿tú dirías que estas preguntas surgen tardíamente acerca de la sexualidad, o surgen muy tempranamente? ¿Cómo tú lo ves como psicólogo? Bueno, va a depender. Si se trata de un transexual, es muy probable que el cuestionamiento, la pregunta, surja en temprana edad. Porque lógicamente el niño se siente de una manera y ve que su cuerpo no condice con ese sentimiento, ya muy tempranamente. De todas maneras, ese es el caso, si ese es el caso tenemos que tratarlo, apoyarlo, pero apoyarlo no en el sentido de que rápidamente le vamos a cambiar la ropa y le vamos a poner, si quiere ser mujer, vestidos, o si quiere ser hombre, pantalones, y cortarle el pelo. Tenemos que acompañarlo, ir preguntando sus sentimientos, consultar con el médico pediatra, consultar con un psicólogo pediatra. Vale decir, hay que tomarlo desde varios lugares. Y si se trata ya de una inclinación homosexual, bueno, a veces se puede manifestar un poco más tarde, alrededor de los 10, 11, 12 años. Ahora, no, perdón, adelante. Y generalmente son los demás que se dan cuenta, ¿no? Es decir, el niño toma conciencia posterior a el descubrimiento por parte de sus compañeros o compañeras. Ahora, una de las cosas, y eso tú lo conoces muy bien como psicóloga y como una mujer hispana, uno de los terrores de todas las familias hispanas, te lo puedo decir por la cubana, pero estoy seguro que mis hermanos de diferentes nacionalidades que están viendo van a hacer lo mismo, el terror de un padre, no fíjate de la madre, del padre, que su hijo sea, y ya tú sabes la palabra que sigue, ¿no es así? Sí. Ya tú sabes, no la puedo decir en el aire, es muy grosera, no la voy a decir y es ofensiva. Y es decir, todo el mundo dice, oye, yo espero que mi hijo no salga así. Tú me estás entendiendo a lo que voy. Entonces, ¿qué pasa? Eso significa de que un maestro que está en la escuela, olvídate del primero al tercer grado, ellos no hablan de eso, pero bueno, no sé qué va a pasar aquí. Ahora nadie quiere hablar de nada. ¿Tú me estás entendiendo lo que te quiero decir? Eso es parte de la ley. Que todo el mundo está cohibido. Así me lo dijo la maestra, una de las maestras de la escuela de mi hija. Me dijo, no queremos hablar, estamos intimidados, no sabemos qué hacer. Aquí se habla de ponernos una demanda si decimos algo equivocado. ¿Qué hacemos?
cuando llega un niño, está desarrollándose, sexto, séptimo, octavo, lo que sea, y empieza a manifestar esas características, o sea, de trans, mucho más temprano, tú acabas de decir, o de gay, mucho más temprano, ¿cómo es que el maestro le dice al padre eso? Sin que el padre diga, no, eso es usted que le está metiendo en la cabeza y está dándole apoyo a esa idea equivocada porque mi hijo es macho machote. ¿Me estás entendiendo? O mi hija es hembra, mujer, mujer. Sí, bueno, ahora justamente apoyados en esta ley, se los llama a los padres y se les dice, ustedes saben que nosotros no estamos en condiciones de hablar sobre el tema. ¿Usted ha notado algún cambio de conducta en su hijo? ¿Tiene algo que decirme? Yo he notado algún cambio en su conducta. Usted puede hablar con él, es decir, manejarlo desde el diálogo, empezar sin sindicar, sin indicar, bueno, me parece que su hijo es gay. De modo que es importante el diálogo desde ya. Es la única manera que tenemos. Y los padres, no, sobre todo los papás varones, ¿no? Tener ese miedo totalmente justificado dentro de la civilización, de la cultura, no tener ese miedo. Y si se lo tiene, inmediatamente replantearse. Y bueno, y si mi hijo, aunque no tenga ningún tipo de señal de que el hijo o la hija o están en relación con personas del mismo sexo, ¿qué pasa si mi hijo, y esto es una pregunta interesante para los matrimonios que están embarazados, a ver, ¿qué pasa si yo tengo un hijo con estas características? Lo voy a tener que apoyar, no lo puedo poner en la calle, como lamentablemente ocurre en muchos casos, y con adolescentes, que los padres rechazan, porque lo rechazan por una cuestión de egoísmo personal. ¿Por qué? Porque, bueno, ellos quieren de alguna manera tener ese hijo ideal, que es el varoncito, el machito, y no puede ser de otra manera. Entonces yo creo que nos tenemos que correr como padres a un costado de nuestros deseos, de nuestro narcisismo, de nuestros proyectos con los hijos, y entender que vive el mundo como un ser único, diferente de nosotros, y a veces puede ser diferente hasta en ese sentido, y estemos dispuestos a apoyarlo. Por más que la familia, la organización de uno sea una familia heterosexual, pero bueno, estas son cuestiones que no nos preguntamos habitualmente, pero que tenemos que hacer, por el bien de la sociedad en general, más allá de nuestros hijos. Correcto, y por el bien de ellos, obviamente, porque va a crear unos traumas y unos conflictos enormes en nuestros hijos, nuestras hijas. Vamos a ir a la pausa, pero te voy a dejar con esta pregunta. Una de las cosas que vemos en nuestra cultura, aparte de las cosas que ya hemos mencionado, es el factor, dos cosas. Esa ciencia que dice que hay niños que nacen y ya son gay o que son transgénero, eso es una fabricación de la cultura decadente liberal izquierdista que le quiere meter a la gente, postmodernista que le quiere meter a nuestros niños que pueden ser transgénero o pueden ser gay, cuando esas son cosas que son aprendidas. Nadie nace así, y la Biblia nos dice de que Dios creó al hombre hombre y a la mujer mujer, y por lo tanto la naturaleza humana es dividida entre hombre y varón y hembra, y lo que ustedes están diciendo es completamente falso, una fabricación de la cultura liberal. ¿Cómo responderle a esos padres que piensan de manera? Vamos a la pausa y regresamos con Cristian Balinotti, aquí en Pasa la Tarde. Pasa la Tarde, perdón, con la doctora Cristina Balinotti, psicóloga. Estamos hablando de la sexualidad humana, esta nueva ley de los derechos de los padres, para tener algún tipo de vigilancia o supervisión o control de la educación sexual de los hijos en las escuelas, aunque he recalcado de que a la ley se aplica grados de kindergarten al tercer grado. En ninguno de esos grados se enseña nada que tenga que ver con la sexualidad. Pero, doctora, le dejé con la pregunta, ¿cómo responder a esa crítica? Bueno, todos tenemos el derecho de mantener, observar una religión, pero justamente en el corazón de las religiones está el amor al prójimo, está la empatía con el otro. Sostener una religión, observarla, no debe implicar nunca un fanatismo, una negación de la realidad. Por el contrario, tenemos que ser muy abiertos a las nuevas formas que se están observando. Por otro lado, decirle a los padres que están en esta postura,
que en la naturaleza, en el reino animal, un 20% de la población, por razones biológicas, ¿no?, para garantizar la supervivencia de la especie, es transexual u homosexual. Así tenemos el pez payaso, ¿no?, en donde el padre se transforma en hembra cuando la hembra desaparece o es muerta. Todos los cardúmenes de los peces de arrecifes también tienen esta particularidad. La hiena moteada ya, los dragones barbudos, por ejemplo, ya cambian el sexo dentro del huevo. Dentro de la homosexualidad tenemos los macacos japoneses, y así podemos seguir hablando del reino animal. Es decir, que esto es una cosa, y como nosotros somos animales superiores, que somos animales, tenemos también esta característica. La transexualidad, la homosexualidad existió desde el origen de los tiempos, por supuesto totalmente reprimida por la civilización, y de pronto en aras, por supuesto, de la reproducción entre varones y mujeres. Bueno, sin duda que esto dio origen al matrimonio, a la pareja monogámica, y yo creo que es interesante. Yo pienso que debe ser biológicamente así, pero no quiero negar la otra realidad que nos compete y nos determina como seres de la naturaleza también. Entonces, si empezamos a indagar y empezamos a conocer la naturaleza humana, y estas cuestiones de la transexualidad, empezamos a, por ejemplo, diferenciar los intersexos, que también caen dentro del mismo estereotipo, en la misma bolsa. ¿Sí? Personas que tienen órganos internos de un sexo y órganos externos de otro, alteraciones cromosómicas que tienen XX y otra Y, y una Y masculina, Y. Es decir, son todas estas cosas que desconocemos, que están en el corazón de la naturaleza. Empezamos a analizar e indagar, y entonces vamos a poder comprender mejor la situación. Como sabemos, el conocimiento es poder, y los padres más que nunca debemos estudiar, investigar, hablar con personas, salir de los estereotipos, salir de los feminismos, de los fanatismos, ¿verdad? Un hijo, desde el punto de vista psicológico, es el narcisismo más grande que hay, es decir, que es una prolongación de uno, y por eso ese otro que está allí es un espejo mío, pero no debe serlo. Uno tiene que ver como alguien especial, y bueno, y si tenemos la suerte que es como nosotros, estamos conformes, pero si no, debemos acompañarlo con el mismo amor. Recordemos, ama al prójimo como a ti mismo, ya que hablábamos de la religión. ¿Y quién es el prójimo? El próximo. ¿Quién es el próximo? El que amo y está cerca de mí, en este caso los hijos. No, pero discutiblemente, por eso hablé del aspecto religioso. Acuérdate bien, yo vengo del campo de la religión, sí. y hay una condena muy fuerte en la Biblia hebrea, sí. En Pablo, de la persona gay, ¿no? El mismo la Iglesia Católica, el Papa ha hablado de trastorno psicológico, de la homosexualidad, y obviamente de transgénero también estaría incluido en ese tipo de formación moral. Es decir, hay un estigma en nombre a ser transgénero, a ser gay, y esto es histórico, ¿no es así? Pero como tú has dicho, sí. La ciencia ha hablado, y aquí viene la pregunta. Nosotros, y tú y yo lo sé, conociéndote, respetamos que el padre diga, mira, yo soy cristiano, yo soy musulmán. Oye, esto se aplica a los musulmanes. Claro. ¿Te acuerdas que hace unos años, sí, un antiguo presidente de Irán vino aquí y dijo, en Irán no hay homosexuales? ¿Te acuerdas? Ahmadinejad. Sí, y todo el mundo se rió, tú sabes, todo el mundo se rió porque dijo, espérate, ¿qué está hablando este hombre? Es decir, claro. Nosotros tenemos el estigma del gay, del transgénero, es tan grande, y la presión es tan grande sobre los padres, que aun que tú hablas de la ciencia, hablas de la biología, has dado un ejemplo contundente, sigue siendo un rechazo. ¿Hasta cuándo vamos a tener esa atención? Es decir, vamos a respetar los derechos de los padres, pero ahí viene la pregunta psicológica. Cuando el padre quiere forzar a su hijo o hija a hacer, como tú dijiste, el espejo, una reflexión de él o ella, de su madre o de su padre, y el hijo dice, yo no soy esa persona que tú quieres que yo sea,
¿Cuáles son los riesgos aquí de ese tipo de conflicto cuando el padre y la madre no va a dar su brazo a torcer y quiere meter al hijo por el camino de la heterosexualidad o la hija? Bueno, ya ha habido en la historia instituciones a los que se internaba a los jóvenes para cambiarles esa orientación, digamos, sexual, y terminan en desastres porque o se van de la casa e inician una vida realmente difícil para ellos o se suicidan. Es decir, que tenemos que evitar que esto pase. Por otro lado, la proporción no es muy grande en la población mundial, pero existe, y entonces tenemos que intentar manejarlo. ¿Por qué no lo podemos manejar? Y la pregunta tuya es, ¿esto seguirá siempre alguna vez? ¿Cesará? Bueno, es muy difícil saberlo, porque la discriminación está en el corazón de la naturaleza humana. ¿Discriminar qué? Lo diferente, que también es un sesgo humano que en su momento fue una defensa, para poder determinar el animal en la prehistoria que nos iba a atacar de aquel que no. Entonces, en el ingreso en la civilización, esa discriminación se va transformando en toda clase de rechazos, ¿verdad? De modo que, porque de alguna manera tiende la civilización a pervertir algunos impulsos humanos. Y entonces es muy difícil realmente cambiarlo, es muy difícil cambiarlo. Y creo que tiene que haber desde ya mucho diálogo, mucha conversación social de esto, conferencias, programas, lo que tú estás haciendo es muy importante, charlas en los colegios, en las universidades. Tiene que haber realmente, empezar a levantar de a poco conciencia para ver si la próxima generación esto cede, porque claro, vamos a ver que cada vez va a emerger mayor cantidad de personas que no se sienten cómodas con su propio sexo, ¿verdad? Porque así siempre mismo existieron, lo que pasa que antes estaban completamente prohibidas. Cristina, vamos a la última pausa antes que se acabe el programa y vamos a continuar contigo, que estamos con Cristina Balinotti aquí conversando en Pasa la Tarde. Estamos de regreso aquí a Pasa la Tarde con Cristina Balinotti, psicóloga, la doctora Cristina Balinotti. Cristina, en este último minuto que tenemos juntos, creo que has dicho unas cosas muy importantes que has compartido con nosotros. A mí me has enseñado mucho. Los radioyentes tienen que estar muy atentos a estas cosas que tú estás diciendo. Los conflictos culturales que vivimos son serios. El choque entre una tradición judeo-cristiana islámica que afirma la heterosexualidad como la norma y vea al gay, al transgénero como una deformación, como un monstruo, vamos a estar claros, así mucha gente lo ve así. Eso es preocupante porque de cierta manera estamos haciendo daños a nosotros mismos y a nuestros hijos e hijas, ¿no? Si no van por la vertiente que nosotros queremos y que hemos heredado por cultura, por religión, etcétera. La palabra que he oído de ti es no dictar dogmáticamente una cosa. Lo que he aprendido de ti, que tú estás hablando palabras muy sabias, hace falta entablar una conversación abierta con nuestros hijos, con los maestros, con los psicólogos, para humanizar este proceso. Si no, vamos a perdernos nosotros mismos y vamos a perder en angustia y vamos a perder a nuestros hijos a trastornos psicológicos, a suicidio. Déjame contarte antes de tener tu respuesta o tu comentario. Cuando yo estaba en high school, del 68 al 70, en Miami Springs, habían dos jóvenes gays y no escondían que eran gays. Y tú sabes que yo vi, una cosa nunca se me ha olvidado, cómo estaban caminando por los pasillos. Los que han ido a Miami Springs saben de lo que estoy hablando. Yo me gradué allí en el año 70. O sea que hacían, Cristina, increíblemente. Le daban piñazos y golpes, le decían Mari esto, Mari lo otro. Y esos muchachos aterrorizados no se podían defender, lo que hacían era huir. Y eso me causó una impresión tan grande, porque dije, mira el daño. Es decir, esto lo vi varias veces, le daban piñazos, le daban bofetadas, les decían horrores, los insultaban a esos muchachos que estaban totalmente indefensos y eran gays, se veía a la legua que eran gays y la forma que se conducían, no lo escondían. Adelante. Sí, bueno, sigue sucediendo hoy en día, desgraciadamente. Es decir, en medio de hemos ido a la luna, estamos dominando el espacio
sideral y resulta que todavía somos muy primitivos en estas cuestiones de aceptar, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado y llegar a acuerdos generales acerca de esto, ¿no? Hay una materia interesante que ya no se da en las universidades, por lo menos en mi país, que es de ontología, ¿no? Este es el conjunto de reglas que toda profesión tiene, por ejemplo, el juramento hipocrático en la medicina, ese conjunto de reglas. Pero la deontología tiene un aspecto que es un sentido estricto. Entonces, es ese conjunto de normas que no están respaldadas por ninguna sanción legal, sino que es por acuerdo voluntario de todas las partes. Es decir, a eso tenemos que llegar. A una moral en conjunto. Moral viene de mos, que justamente significa moral, ¿no? Costumbre. Y son las costumbres, ¿qué es la moral? Es la costumbre que todos consagramos, ¿verdad? Y entonces tienen que surgir de una conversación social más amplia para poder de alguna manera avanzar en estas cuestiones. Y tú decías, claro, se los ve como monstruos. Recuerda, para que estos cambios sucedan, hacen falta siglos, yo creo, si hablamos en sentido estricto. Aristóteles decía, junto con Platón, que la mujer era un varón deformado, por lo tanto se la veía con monstruosidad, como un monstruo. ¿Cuántos siglos debieron pasar hasta que esa situación se normalizara? Y todavía existen muchas que hablar en torno a eso. De modo que debemos empezar ahora, porque si no nos estamos alejando, tanto desarrollo tecnológico en todos los niveles, y resulta que en estas cuestiones que son humanas, como tú muy bien indicaste, estamos todavía así, como primitivos. Y un poco esto se junta también con lo que decía Freud. Freud decía que siempre tenemos que buscar un enemigo, ¿no? Porque la agresividad humana y la sexualidad humana son las dos grandes corrientes instintuales que hay que poder manejar y que al hombre le es muy difícil manejar esa agresividad, en este caso esa agresividad hacia lo diferente, hacia lo que no aprendimos. Y que la supervivencia de la especie humana, decía Sigmund Freud, va a depender de la manera en que logremos manejar esto. Es decir, que ahora es el momento de hacerlo, porque estamos en un punto de desarrollo muy grande y tenemos que equiparar o paralelizar ese desarrollo tecnológico a un desarrollo humano. Es decir, en definitiva hay que hacer humanizar lo humano. Estamos muy tecnologizados pero poco humanizados. Cristina, ya, perdón, el programa está llegando a su fin y quería decirte, primero agradecerte enormemente la contribución que tú estás haciendo, y cualquier persona que esté oyendo que tiene un hijo o una hija que está pasando por este tipo de proceso, está diciéndole a ella o al padre, mamá, yo soy esto, no sé que te estoy, ¿cómo se dice en español? Disappointing, yo te estoy desencantando, decepcionando, tú sabes. Esa persona, madre o padre que quiera llamarte, puede hacerlo. ¿Tienes un teléfono que te pueden llamar para poder conversar estas cosas? Bueno, pueden comunicarse a través de un mensaje a mi website palinoti.com y pueden llamarme a mi teléfono. Sí, da tu teléfono, por favor. Sí, 786-351-9411. Repítelo, por favor. Repite el número. Sí, 786-351-9411. Cristina Palinoti, muchas gracias. De verdad, me siento muy conmovido, muy orgulloso de tenerte en el programa. Estoy seguro de que quizás tengo la esperanza que algún padre o madre con estas preocupaciones te llame y para que este proceso de humanizar, de entendimiento humano, pueda quizás superar nuestros prejuicios, nuestros dogmatismos y nuestro rechazo de la ciencia, porque no, la ciencia para mucha gente está equivocada si no se conforma con nuestros prejuicios. Muchas gracias, doctor. No, gracias a ti.